Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esta noche, en la alfombra roja, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se robaron todas las miradas con un duelo de elegancia que dejó a todos con la boca abierta. Todo comenzó cuando Esla apareció con un vestido rojo intenso, ceñido a la cintura y con una cola que parecía flotar en el aire. Las cámaras no dejaban de seguirla, y las redes sociales ya explotaban con comentarios como, una diosa en la alfombra roja. Ella, con una sonrisa radiante, dijo a los periodistas, esta noche quería sentirme poderosa y segura de mí misma. Pero, apenas unos minutos después, Halil hizo su entrada triunfal. Un traje negro de corte impecable, camisa blanca y un pañuelo de seda en el bolsillo que aportaba un toque sofisticado. Al verlo, más de una reportera suspiró. Con un guiño, comentó, Esla me dijo que venía fuerte esta noche, así que yo no podía quedarme atrás. La prensa no tardó en acercarse para preguntarle si su coordinación de estilo era intencional. Entre risas, Esla respondió, creo que tenemos un sentido de la moda muy parecido. Halil, por su parte, añadió, o tal vez es que nos inspiramos mutuamente. Durante el evento, no dejaron de intercambiar miradas cómplices. Incluso, en un momento, mientras posaban para las fotos, Halil le susurró algo al oído y Esla soltó una carcajada que hizo que todos los flashes se dispararan. El misterio de esas palabras quedó en el aire, alimentando aún más la curiosidad del público. Las redes ardían. En Instagram, los hashtags #Esla y Halil y #duelo de estilo se volvieron tendencia en cuestión de minutos. En Twitter, los fans debatían sobre quién había ganado la batalla de la noche. Es imposible decidir, escribía una seguidora, ambos estaban perfectos. Pero no todo fue glamour. Hubo un momento inesperado cuando un invitado, visiblemente emocionado, les pidió una foto juntos. Esla aceptó de inmediato, y Halil, siempre caballeroso, puso su brazo alrededor de ella. Es un honor tener fans tan apasionados, dijo él, mientras Esla asentía con ternura. Al final de la noche, cuando se retiraban del evento, los periodistas les preguntaron si volveríamos a verlos juntos en otra alfombra roja. Esla, con un brillo travieso en los ojos, dijo, tal vez antes de lo que imaginan. Halil sonrió y concluyó, si ella está, yo estaré. Mientras la pareja avanzaba hacia la salida, las luces de las cámaras parecían seguirlos como si fueran el epicentro de todo el evento. Afuera, un grupo de fans los esperaba con pancartas, flores y teléfonos en alto, grabando cada instante. Al verlos, Esla sonrió con calidez y se acercó a saludar a varios, firmando autógrafos con la paciencia de quien sabe que esos gestos construyen recuerdos imborrables. Halil, siempre atento, recogió un ramo que una niña le entregó con timidez y se agachó para agradecerle personalmente. Eres muy dulce, gracias, le dijo, provocando que la pequeña se escondiera detrás de su madre con una sonrisa enorme. Los fotógrafos no paraban de llamar sus nombres, pidiéndoles una última pose antes de que se marcharan. Entonces, casi como una escena de película, Halil extendió la mano hacia Esla para ayudarla a bajar un escalón complicado debido a la larga cola de su vestido. Ese instante fue capturado desde todos los ángulos posibles y, minutos después, ya circulaba en las redes con leyendas como un caballero de los de antes o esto sí es química real. Dentro del coche que los esperaba, ambos se acomodaron mientras los flashes seguían iluminando a través de las ventanas. Un periodista logró acercarse lo suficiente para preguntarles si había algún proyecto en común en el horizonte. Esla intercambió una mirada rápida con Halil y, sin perder la compostura, respondió, el arte siempre nos encuentra en los momentos más inesperados. ¿Quién sabe? Halil asintió y añadió, cuando llegue el momento, lo sabrán. Pero la noche no terminó ahí.
Horas más tarde, en Instagram Stories, Sla compartió una imagen en blanco y negro, una copa de champán sobre una mesa y, al fondo, una silueta masculina desenfocada que los fans juraban que era Alil. Las especulaciones se multiplicaron. Algunos usuarios aseguraban haberlos visto en un exclusivo club de jazz, disfrutando de música en vivo. Otros, más románticos, preferían pensar que habían escapado a una cena privada para celebrar el éxito de la noche. Mientras tanto, las revistas digitales preparaban sus titulares para la mañana siguiente. Sla y Alil, más que una alfombra roja. Duelo de estilo o cita secreta, lo que no viste anoche. La pareja que redefine la elegancia. En Twitter, las comparaciones con parejas icónicas del cine turco y europeo se multiplicaban. Son como una mezcla de sofisticación clásica y frescura moderna, escribió una columnista de moda. Otro usuario, más efusivo, comentó, si ellos protagonizan una serie juntos, se rompe Internet. Por otro lado, el equipo de estilistas y maquilladores que trabajó con ellos también aprovechó el momento para compartir imágenes del detrás de cámaras. Se veía a Sla probándose distintos accesorios antes de decidirse por unos pendientes de diamantes largos y a Alil ajustándose la chaqueta frente a un espejo, con una concentración casi quirúrgica. No es solo talento, es dedicación a cada detalle, escribió su estilista en la publicación. Esa atención meticulosa al estilo no pasó desapercibida. Críticos de moda alabaron la elección del vestido de Sla por su corte clásico combinado con un color audaz y el traje de Alil por su modernidad discreta, capaz de transmitir poder sin estridencias. Ellos no compiten, se complementan, concluyó un artículo que recibió cientos de comentarios en pocas horas. Al amanecer, el eco de la noche aún se sentía. Las tendencias en redes seguían dominadas por sus nombres, y cada nuevo ángulo o video que surgía avivaba el entusiasmo de los fans. Incluso hubo quienes empezaron a organizar una campaña para que fueran invitados a un evento internacional, convencidos de que su química trascendía fronteras. En un mundo donde las apariciones públicas suelen olvidarse rápido, Sla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan habían logrado lo contrario, convertir una noche de alfombra roja en una historia que todos querían seguir leyendo. Y, aunque ninguno confirmó nada más allá de lo evidente, la promesa implícita de volver a verlos juntos flotaba en el aire, tan intensa como el destello de los flashes que los despidieron. Queridas, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién ganó el duelo de estilo? Déjenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas del mundo de las celebridades.